Vamos a ir avanzando entonces. Aquí un poco, yo creo que vamos a ir haciendo un ping-pong, Alfonso, si a vos te parece bien. Aquí lo que yo quisiera mostrar rápidamente, nosotros tenemos ya 1 hora avanzada del curso. Creo que estamos bastante bien. Lo que yo quería mostrarles aquí, si me permiten, es un poco, para los que somos nuevos, para los que por primera vez estamos viendo algas, ¿qué son algas? ¿Para qué sirven las algas? Nos cuesta un poco todavía nombrar esos grupos de algas que estaban ustedes colocando ahí en la nube de palabras, ¿cierto? Cuesta un poco recordar esos nombres, cuesta un poco clasificarlos. Entonces, a veces es más fácil comenzar desde el lado, eso no significa que tengamos que descuidar ese aspecto taxonómico técnico, sino que simplemente para encontrar una familiaridad y una forma más fácil de trabajar en el laboratorio, entonces podemos ver otras formas de clasificar a las algas, y una puede ser, por ejemplo, una clasificación según su tamaño, según el tiempo en el que se residen en un ambiente acuático, ¿verdad? En algunos casos podemos encontrarlos por cortos periodos, en periodos muy específicos. Hay otros que están todo el tiempo en la columna de agua, ¿verdad? Es decir, en distintas características de ambiente, y al ser tan plástica esa especie, bueno, se mantiene a lo largo de los distintos periodos. Entonces hay una clasificación de acuerdo a la calidad de agua también, clasificación de las algas según el nivel de organización celular, que es lo último que probablemente vamos a ver. Y finalmente según el sustrato en el que se desarrollan, que era lo que hace rato decía Alfonso, ¿verdad? El fitoplancton puede estar completamente en la superficie del agua, o todo el tiempo en la superficie del agua, o parcialmente porque en algún momento de su estadio, bueno, aparece como perifíticas, o como epilíticas, o como epipélicas en general. Vamos a ir viendo eso entonces. No vamos a detenernos mucho a recordar los nombres, pero sí a hacer una asociación visual de que, claro, aquí vemos organismos más pequeñitos, bien pequeñitos, de 0,2 a 2 micrómetros, por ejemplo, ¿verdad? Que son en algunos casos cianobacterias, ¿verdad? O algas cocoides muy pequeñitas. Nanoplancton de 2 a 20 micrómetros, y bueno, y así sucesivamente van aumentando a inclusive mucho más que 2000 micrómetros, que era lo que hace rato nos daba a Alfonso en esa presentación, y nos mostraba esa cabecita de alfiler, ¿verdad? Como referencia, ¿verdad? Pero las algas pueden ser inclusive mayores, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos casos vemos algas a simple vista, ¿verdad? Haciendo blooms, algunos filamentos, ¿sí? La composición de la columna de agua depende de la riqueza de algas y del tamaño que ellas poseen, ¿verdad? En algunos casos aquellas algas que son bastante más grandes, dependiendo, claro, también de su forma, porque muchas veces la forma de la célula hace que ella pueda como que pelear físicamente con la hidrodinámica del agua, y ella puede o mantenerse a flote o ir para abajo, dependiendo, ir más abajo verticalmente en la columna de agua, dependiendo de su tamaño y forma de nuevo, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta esos detalles también cuando uno va a hacer estos estudios, ¿sí? Entonces aquí solo un ejemplo, ¿verdad? De cómo en la columna de agua puede estar distribuida, ¿sí? También pueden... Sí, Espérame, Melissa, adelante. solo un comentario, si puedes volver a esa diapositiva. Aquí, Adelante, pues, sí. es que voy pensando en los ejemplos de, pues, la idea es orientado a esta Calidad. situación de calidad de agua. Entonces, Uh-huh. solo para que ustedes reflejen, bueno, reflexionen. Aquí pues todos son biólogos, ¿cierto? Son biólogos, entonces estamos más familiarizados con cierta terminología. Entonces, para lo siguiente, piensen, digamos, si estamos haciendo un estudio de ecología, donde estamos interesados en cuantificar las especies y la abundancia de esas especies en dos ambientes. Y digamos que en un ambiente yo tengo una especie, y esa especie tiene dos individuos. Y en el otro ambiente yo tengo también otra especie, y esa especie también tiene dos individuos. Entonces yo podría decir que en los dos ambientes
yo tengo la misma riqueza, una especie, y la misma abundancia de individuos, dos individuos. Pero pensemos que en uno de los ambientes, esa especie es una especie de elefante, y en el otro, en la otra zona, la especie que yo tengo es una especie de hormiga. En los dos casos tengo dos individuos. Pero ahí yo podría decir, oh, pero espera ahí. La biomasa que yo tengo acá, el impacto que puede tener esa biomasa aquí, donde yo tengo dos elefantes, va a ser un poco diferente del impacto que yo tengo en otro ambiente donde yo tengo dos hormigas que tienen una biomasa menor. Por ejemplo, en la dinámica que podrían tener o el impacto que podrían tener con la vegetación. Entonces lo mismo pasa con el fitoplancton. Ustedes ven ahí que hay organismos picoplanctónicos y organismos microplanctónicos. Y ustedes ven que la diferencia es abismal. Es un caso comparativo entre un elefante y una hormiga. Entonces, cuando estamos estudiando fitoplancton, los atributos del fitoplancton, un atributo bastante importante, como vamos a ver más adelante, va a ser el tamaño del fitoplancton. Porque no es lo mismo decir que en un ambiente yo tengo 100 individuos de la especie A, en otro caso yo tengo 100 individuos de la especie B, que yo podría decir, en los dos casos es la misma abundancia, pero después yo puedo revelar más información cuando yo digo, en el caso A, esos 100 individuos hacen referencia a 100 individuos picoplanctónicos, y en el otro caso, yo hago referencia a, a 100 individuos microplanctónicos. Por eso es tan interesante esa diapositiva que muestra Melissa y muestra esa variación tan gigante que existen en los organismos fitoplanctónicos. Exacto, exacto. Y siguiendo un poco con ese ejemplo que él está dando de esa cantidad, la dinámica que puede tener, por ejemplo, a veces en el pico planctónico, uno dice, bueno, yo tengo, por ejemplo, 2000 de estos organismos picoplanctónicos y tengo en realidad uno solo de tipo mesoplancton, por ejemplo. Pero yo le veo a él más grande y por lo general es lo que piensan, lo que se piensa primero es que, bueno, que el más grande es el que va a tener, o que el que tiene más cantidad es el que va a tener, y de nuevo vamos con lo mismo. Es importante por eso tener en cuenta el tamaño, ¿verdad? No solamente la cantidad, sino que el tamaño de los organismos de los que estamos hablando, ¿sí? Esta es una placa bastante común que ustedes lo van a encontrar en este material bibliográfico de Reynolds, ¿sí? Este ya es un dibujito. Yendo un poco más al punto de vista que era lo que decíamos hace rato, ¿en cuánto tiempo residen en el sistema acuático las algas? Bueno, existen algunas algas que voy a volver atrás, me adelanté demasiado, perdón, simplemente para mostrar más por partes, perdón. Aquí el euplancton, por ejemplo, no es necesario que recordemos estos nombres, claro, estos son clasificaciones que me permiten a grosso modo tener una consideración en periodos de tiempo en el sistema de agua. Y aquí el euplancton, o sea, las algas, todas las algas que componen a este grupo, se mantienen todo el tiempo en la columna de agua. Es decir, yo me voy a hacer muestreo en el sistema acuático y lo encuentro en enero, lo encuentro en febrero, en marzo, en abril. O sea, a pesar de las diferencias en algunas condiciones físico-químicas, en ciertos lugares, claro, estamos hablando de manera teórica, ¿cierto? En la práctica siempre se dan condiciones específicas, pero por lo general existen especies que aparecen todo el año en ese monitoreo anual. Entonces, esas son especies que muy probablemente no probablemente, sino casi seguro que no nos servirían como bioindicadores. Porque claro, yo los encuentro todo el tiempo en distintas condiciones físico-químicas del sistema de agua, ¿tá? Mientras que en otros casos, como el caso del mero plancton, por ejemplo, ellos ya son grupos algales que me van apareciendo en periodos específicos del año, o no solo periodos, sino que también puede estar asociado, cuando digo periodos me refiero a, qué sé yo, estación del año, que es lo que principalmente
nombramos, ¿verdad? Aparecen más en enero, aparecen más en febrero, aparecen más en verano, en invierno. Pero en realidad, si miramos más atentamente a las características físico-químicas, pues están asociados a, bueno, a la temperatura del agua y que esa temperatura ayuda a que se desarrollen ciertas características físico-químicas y bueno, entonces esas son las que hacen que aparezca el mero plancton. Por eso es que a veces en invierno en Paraguay encontramos claro, sí, algas que son comunes en verano, pero claro, las condiciones físico-químicas se dieron, es decir, hacía calor, había otra vez una gran cantidad de materia orgánica y una alta tasa de producción de entrada de fósforo, etcétera, que permitió de nuevo que tenga las características que tienen en verano. Entonces esas algas son conocidas como o entran en el grupo de meoplancton. Y finalmente el otro grupo, que es un grupo un poco más específico, un grupo un poco más atento a características muy específicas, y esos son los grupos que realmente pudieran servirnos, claro, junto con los anteriores también, pero estos son los grupos que probablemente sean un poco más específicos o exquisitas a las características del ambiente y nos puedan servir realmente como bioindicadores, ya que sabemos que, claro, exigen cierta temperatura, exigen cierta cantidad o cierta característica o, en el pH, ¿verdad? En la cantidad de nutrientes, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es una clasificación según el tiempo en el que encontramos las especies en los ambientes acuáticos. Esta es un poco más una clasificación que va asociada a aquellas personas que trabajan, por ejemplo, con taxonomía. Bueno, saben que al comenzar a tratar de identificar especies, lo primero que miramos son unicelulares. Bueno, existen las que son rizopoides, es decir, aquellas, por ejemplo, cloraracniófitas que habíamos visto, pasamos rapidito, que eran unas células con una protuberancia, ¿verdad? Que van unidas con otras células, en fin, ¿verdad? Esas protuberancias mucilaginosas que se unen con otras, por ejemplo. Entonces son de tipo rizopoides, cocoides, aquellas que tienen forma de coco, pueden ser con algunas ornamentaciones en la pared celular, por ejemplo. Aparecen los dinoflagelados, uno de ellos ya los habíamos visto, el peridium, por ejemplo, y otro tipo de euglenas, por ejemplo, que también son otros flagelados. Pero estamos hablando de individuos unicelulares, es decir, que viven libres, solitas, estas células. Después tenemos otros grupos coloniales tetrasporales, por ejemplo, que aparecen, ahí vemos, por ejemplo, a estas merismopedias o microcistis, por ejemplo, pero también las podemos encontrar en clorófitas, no solamente en cianobacterias. Aquí justamente coloqué como ejemplo unas cianobacterias, pero también podemos encontrar estas agrupaciones, digamos, de células DA4 en clorófitas también, ¿sí? Dendroides, esta es una forma muy peculiar que tiene un grupo de dinobrium, parecen unas copitas que a partir de la boca de la copita, bueno, se bifurcan otras dos y así sucesivamente para arriba, formando unas ramificaciones que pueden estar bastante desarrolladas y son muy llamativas al microscopio, ¿verdad? Cada una de esas, perdón, cada una de esas celulitas poseen también flagelos, o sea, podríamos incluirla acá en los flagelados. Sí, también podemos incluirlos en los flagelados, pero como hemos clasificado entre unicelulares y coloniales, pues estos dinovium entran en el grupo de dendroides. Entonces, y finalmente los palmeloides, ¿verdad? Que son grupos que, bueno, están asociados en colonias bastante más grandes, también poseen flagelos, que es el caso de Pandorina, Udorina, por ejemplo, que está aquí atrás, y Volvox, que son las reinas, digamos, de algas coloniales muy coquetas que vemos al microscopio grande, con un verde bastante brillante, ¿cierto? Y son grupos bastante interesantes de ver y en poco aumento, no se necesita demasiado aumento para poder lograr unos detalles básicos de identificación, ¿sí? Entonces eso es una clasificación respecto a su, a su, a su organización celular. Ahora, de acuerdo al sustrato
a dónde las encontramos, de dónde se desarrollan, dónde comienzan a existir estas algas, existen varias clasificaciones. Están las episámicas, epipélicas, epilíticas, epifíticas, fitoplanctónicas y erizoicas. Hace rato decía Alfonso, bueno, inclusive podemos encontrar en animales, y es cierto. Entonces las fitoplanctónicas, perdón, son aquellas que vamos a observarlas en la superficie del agua, ¿sí? Que es la que estamos, de lo que estamos hablando desde el inicio, ¿cierto? Aquellas epipsámicas son aquellas que vamos a encontrar por lo general en el suelo. Aquí ven algunas fotografías, ¿verdad? Vamos a encontrar en el suelo, en zonas en donde hubo una cierta cantidad de agua y se secó o se estaba secando, van formándose algunas como una especie de barrito verde, ¿verdad? En donde podemos encontrar y decir que son entonces algas epipsámicas. Pues las epipélicas, que son las que forman parte de la fracción, digamos, más arenosa, ¿sí? Del ambiente, de los sistemas de agua, por lo general, claro, en las zonas orilleras. Las epilíticas, que son las que forman parte que era el que tenía hace rato como ejemplo Alfonso, ¿verdad? Las rocas, por ejemplo. Se forman en las rocas, pero no solo en ellas, sino que también, por ejemplo, en los tejados, en algunos casos también, ¿sí? Entonces esas son consideradas especies, pues, epilíticas. Y las epifíticas, ¿verdad? Que eso se da también inclusive en líquenes, por ejemplo, ¿verdad? Son en su mayoría tienen esta característica, ¿verdad? De epifíticas. También existen algas, aquí verán, por ejemplo, un alga verde pegada a una corteza, aquí en unas hojitas, ¿cierto? Y las erizoicas, que son las que aparecen, decía Alfonso, en tortugas, sí, en las tortugas como más quietitas, les salen como unos, como por el peso que tienen, se mueven tan lentamente, entonces eso genera una condición apropiada como para que las algas puedan ir desarrollando sus colonias sobre sus caparazones o en la cabeza, en una zona más que contiene más nutrientes, por ejemplo, en el pelaje de los osos polares, ¿verdad? Y también vemos ahí un perezoso, ¿sí? Con bastante coloración de alas. Entonces, puse esta placa porque me parece interesante. Cuando nosotros decíamos al inicio, estábamos hablando de algas en general. Es decir, estábamos hablando, decíamos, de un grupo grande que taxonómicamente en términos técnicos incluye a un grupo polifilético, es decir, a varios tipos o varios grupos, características de especies, de organismos fotosintéticos. Pero nosotros estamos hablando aquí dentro de esos que les nombraba recién, de acuerdo a dónde se forman, nosotros vamos a estar hablando o estamos desarrollando el grupo de fitoplanctónicas. Esos son los grupos de algas que nos interesan en este momento. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en el crecimiento de las algas? Podemos ir nombrando, yo voy a ir pasando algunas más resaltantes y vamos a desarrollar más adelante más específicamente por parte de algunas de ellas. El acceso a la luz solar, ¿cierto? El acceso o la cantidad de nutrientes disponibles en el ambiente, la distribución espacial es una característica muy importante que puede ser tanto distribución horizontal como vertical, porque en la vertical yo tengo acceso a la luz solar y en la espacial también tiene mucho que ver pues la competencia o caudal de agua, en fin, hay un montón de factores en esta de distribución espacial que es importante conversar también, ¿sí? Turbidez, porque claro, eso permite o no la entrada de más o menos luz solar y el acceso a nutrientes y así también a competencia entre algas y con otros organismos como el zooplancton. La temperatura, la salinidad también son características muy importantes. El herbivorismo es uno de los factores que por lo general no son cosas que se consideran, pero son cosas muy importantes a considerar. El herbivorismo, es decir, que tanto de zooplancton existe, cuál es la preferencia nutricional de ese zooplancton existente en ese ambiente acuático y por eso yo encuentro menos de tal alga y más de otra, ¿cierto? Entonces también es un factor de crecimiento
importante que impacta en las poblaciones algales, y la competencia, ¿cierto? Competencia por nutrientes, por espacio, etc. Bueno, aquí Alfonso, no sé si yo me salgo de acá y vos compartís o... Bueno, yo voy a compartir acá entonces. Voy aquí primero, ¿cómo era? Si mientras ustedes quieren hacer alguna pregunta o alguna cosa, yo creo que vamos a aprovechar también. Melissa, una consulta. En relación Sí, al sustrato en donde se encuentran las algas, ¿ellas están en forma independiente, por ejemplo, así como dieron el ejemplo en el tejado de las casas o sobre rocas? ¿O son esas? Porque nosotros normalmente cuando miramos al tejado de las casas ya son como asociaciones, ¿verdad? De algas En algunos casos incluso están asociados a musgos, ¿verdad? O ya inclusive a otros organismos, sí, pero no siempre se los encuentra solo. Cuando están en rocas debajo no en rocas, perdón, en el piso, en el cemento, debajo de los acondicionadores de aire, por ejemplo, por lo general suelen ser más solitarios, o sea, sí son algas, cocoides o en algunos casos filamentosos, por ejemplo. Pero en el tejado, ¿verdad? En un ambiente de humedad en la casa, sí suelen estar asociados más, o a piedras, ¿verdad? Debajo en las casas suelen estar asociados a briófitas ya también, sí. Porque normalmente nosotros le relacionamos justamente esa asociación a hongos y que es la simbiosis, ¿verdad? Que forman para hacer líquenes. Cuando yo miro sobre el tejado de una casa, lo que veo son líquenes en realidad. No, también encontrar algas cocoides. También se encuentran algas, por lo general son algas verdes. En mi caso yo llegué a encontrar, ¿cómo es que se llama? Coco. Escucho un poco muy largo que me confunde. Pero es Chlorococcum, es lo que encuentro bastante, que es más cocoide. Sin embargo, de lo que te decía hace rato, que es la piedra debajo del acondicionador de aire, donde hay una cierta humedad en la casa o cerca de los tejados también, se suele ver mucho oscillariófitas, por ejemplo, pero cortitas, no el filamento largo, sino cortitos, en asociaciones celulares de 2, 3, 4 células, pero son oscillariófitas, y algunas cocoides, ¿verdad? Pero cianófitas, siempre estamos hablando de cianobacterias. En el caso del tejado, sí, son cocoides, pero en su mayoría la que yo encontré eran cocoides, Chlorococcum, y otras especies que yo no llegué a identificar, pero son clorófitas. Bueno, gracias por la respuesta. Dale. Eso solo como para complementar eso que ustedes estaban ahí charlando, pues en ese caso cuando estamos hablando de organismos perifíticos, hay uno, como están diciendo, no están solo los organismos. Y va a depender de cada caso, ¿no? Lo que uno espera, lo que se ve mejor es una sucesión que se da en el tiempo cuando hay un sustrato limpio, donde no hay nada. Ahí primero van a llegar bacterias. Ellos son los primeros colonizadores, unas bacterias. Después van a llegar otro tipo de organismos, como parece acá, cianobacterias. Ellos van a crear una película de polímeros y eso va a permitir que lleguen otros organismos, como en el caso de algunas de otras algas. Eso va a depender del nivel de humedad, ¿no? Porque claro, digamos, en ambientes que son muy secos y que el agua es muy escasa, esas asociaciones simbióticas con hongos son básicas, porque si no la alga, pues se secaría, ¿no? Entonces va a depender también creería yo que esa relación, o para saber si lo que estoy encontrando es más alga o más líquenes, va a depender de la cantidad de humedad que está en cada ambiente, de cada caso particular.
Ay, Okay. mi mouse, se desapareció mi mouse. Ok. Parece interesante esta placa que tenés ahí. Esa te la Alfonso. pasé también. Bueno, entonces voy acá. Ah, ya apareció. Sí. Está apareciendo, ¿cierto? Bueno, entonces aquí sí, Sí, Gonzalo. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante, ¿La Gonzalo. relación simbiótica con los hongos le beneficia en algo a las algas o solo a los hongos al formar líquenes? O sea, los dos son A los asociaciones. dos. Sí, pero ahí yo creo que, ¿quién es la especialista? ¿Es Lorena? Sí, en realidad los dos salen beneficiados, ¿verdad? El hongo le da la humedad necesaria a las algas y las algas le proveen de los nutrientes necesarios a los hongos, ¿verdad? Justamente en esa placa que estuviste mostrando, habías mencionado de que dependiendo de la humedad pueden ser solo algas en un determinado ambiente o una asociación. Entonces, cuando podemos relacionar la presencia de líquenes cuando hay poca humedad inclusive, y cuando hay poca humedad, entonces puede haber ausencia de algas, ¿verdad? No sé si se entiende. En forma independiente las algas están presentes seguramente, como dijimos hace rato, sobre un sustrato, sobre la roca, ¿verdad? Pero si hay mucha humedad van a estar en forma independiente. Es lo que yo relaciono. Sin embargo, como los líquenes son longevos y son de mucho aguante, siempre van a estar habiendo o no humedad en ese sustrato. ¿Por qué? Porque justamente esa simbiosis, esa asociación se produce gracias al beneficio mutuo que ambos se ofrecen. No sé si respondí a la pregunta de Sí, sí. Gracias. Gracias, Gonzalo. Lore. Muy bien, entonces vamos a continuar acá. Entonces, aquí vamos a hablar, voy a comentar un poco sobre algunos de los factores pues, que uno creemos son los más importantes para controlar la distribución y la abundancia de estos organismos fitoplanctónicos. Entonces, aquí mencionó algunos, Melissa, aparecen acá en esta diapositiva. Esto es un organismo zooplanctónico, una queratela, un rotífero. Vamos a continuar por aquí. Bueno, entonces, como estamos hablando de, entre comillas, plantas, pues un factor bastante importante, como ya lo hemos mencionado, en algunos de los ejemplos que hemos dado, pues son los nutrientes. ¿No? Vamos a los nutrientes. Si yo tengo pocos nutrientes, la biomasa que va a poder ser desarrollada, por un lado, por estas plantas, entre comillas, por estos organismos autotróficos, pues va a ser baja. Si yo tengo una alta concentración de nutrientes y no tengo otros factores que están limitando el crecimiento, yo voy a tener una abundancia alta. Entonces aquí está este ejemplo, un clásico de la limnología. Aquí yo complementé con esta parte que se va a repetir más adelante. Este es el trabajo de Schindler de 1974 con el lago Ela 226 en Canadá. Aquí tenemos esta parte de Canadá, en Ontario, y tenemos esta matriz, solo para que ustedes sepan, de lagos que allá utilizan de forma experimental para responder un montón de preguntas. Acá hay algunos, ¿no? De esas preguntas que son respondidas. Preguntas aquí en rojito en el caso de acuicultura. En el caso del lago 226, que es este aquí, también aparece aquí en verde, o sea, ellos hicieron un experimento o hacen experimentos de eutrofización, o sea, de enriquecimiento de nutrientes, colocan nutrientes. Y otro aquí como vino tinto para evaluar el impacto, en el caso del 226, el impacto de los embalses. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en este experimento? En este experimento agarraron ese laguito que ustedes ven aquí, que tiene como dos partes, no sé si se alcanza a ver, y colocaron una membrana impermeable. Esa membrana impermeable separaba las dos partes del lago. Separaba las dos partes del lago. Y a una de esas partes del lago, a esta parte de aquí, la dejaron como estaba,
con sus concentraciones de carbono y sus concentraciones de nitrógeno. Aquí denominaron que tenía una baja concentración de fósforo. Esos ambientes naturales, por lo general, tienen baja concentración de fósforo, o sea que son oligotróficos. Y aquí, en esta otra parte del lago, ellos colocaron altas concentraciones de fósforo. Por eso aquí aparece como una alta concentración de fósforo. En esa época aún no era clara esa asociación que existía entre la concentración de fósforo y las condiciones de eutrofización. Para nosotros ahora son bastante claras, pero debimos pasar por todos estos experimentos. La abundancia fue menor. Otras cosas que ellos encontraron aquí, en el caso de este experimento, fue que donde colocaron fósforo, unos organismos parecidos con esto, o sea, unas cianobacterias filamentosas, dominaron sobre las otras algas y las excluyeron competitivamente. Aquí, entonces, en las condiciones donde no colocaron fósforo, se encontraba una mayor diversidad, o sea, un mayor número de especies y ninguna dominaba. Aquí dominó. O sea que los nutrientes van a afectar, como ya les había comentado, la biomasa de los organismos fitoplanctónicos de la comunidad en general, pero también va a tener una influencia en el tipo de especies que yo voy a encontrar en un determinado sitio. ¿Sí? Las especies. Y si esas especies están dominando, que es bastante interesante. Los nutrientes hacen esas dos cosas. De nuevo, en condiciones oligotróficas se esperaría, con pocos nutrientes, que ninguna especie domine y yo voy a encontrar un mayor número de especies. Diferente de unas condiciones eutróficas donde voy a encontrar una alta dominancia, una fuerte dominancia. Otro proceso importante, como decía Melissa, es la herbivoría. Yo aquí les traigo unos videos corticos para ver cómo es esa dinámica con algunos organismos, algunos herbívoros, ¿no? Aquí en el caso de estos son rotíferos. Entonces ustedes ven cómo ellos van con su corona de cilios, van creando pequeñas corrientes y van filtrando y agarrando partículas pequeñitas, que en ese caso que son las verdecitas, pues son organismos fitoplanctónicos pequeñitos. ¿Sí? Tenemos otro aquí, en este caso es un ciliado, y esta alga que ustedes ven aquí es una alga, en este caso, filamentosa. Entonces ustedes ven que en cada caso los organismos están predando entre comillas, se están alimentando de diferentes tipos de algas. En este caso, el objetivo de estos organismos, el blanco de estos organismos, eran los organismos chiquiticos. Y en el caso de este aquí, son los organismos filamentosos. Entonces, de nuevo, si yo tengo un alto impacto de la herbivoría, pues yo esperaría que la biomasa de fitoplancton esté controlada. ¿Sí? O sea, que no haya tanta biomasa de la esperada como si yo no, en un caso hipotético donde yo no tenga zooplancton, en este caso, esos rotíferos, esos ciliados. Pero también yo podría decir, un momento, si yo tengo una presión bastante fuerte por parte de estos organismos aquí, que se comen a los organismos más chiquitos, yo esperaría que en ese ambiente donde la presión de estos organismos es alta, pues tener una baja abundancia o representación de organismos chiquitos. Y por el contrario, o en el otro caso mejor, si yo tengo un alto impacto de estos organismos aquí que están predando o que predan o tienen afinidad sobre los organismos filamentosos, pues yo esperaría que en un ambiente donde están dominando estos ciliados, la cantidad de organismos filamentosos sea menor. O sea,
que el zooplancton, en este caso la herbivoría, representada en el zooplancton, puede determinar la biomasa, de nuevo, o influenciar la biomasa, pero también el tipo de organismos que yo puedo encontrar en un determinado lugar. ¿Okay? Otro elemento bastante importante es la turbulencia. Cuando nosotros estamos en una piscina y lanzamos una moneda, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Pues estamos hablando de una piscina totalmente parada, pues esa moneda va para el fondo. El destino de esa partícula es ir para el fondo. Y así es el destino de cualquier partícula en una columna de agua parada, cuando la turbulencia es baja, como aparece acá en el caso de esta bolita representando una baja turbulencia de la columna de agua. Todas las partículas se van para el fondo. Y cuando hablo de todas esas partículas, pues me refiero a los sedimentos que están, a los sólidos disueltos, perdón, a los sólidos disueltos que están ahí en esa columna de agua, que pueden incluir, por ejemplo, los nutrientes. Todos van para el fondo. Pero también a las algas. ¿Sí? Las algas. Una alga, ahí tengo poca turbulencia, el destino de esa alga va a ser irse para el fondo. Claro, pues ya vimos que hay algunas que pueden controlar su posición en la vertical. Pero eso ya es otra historia. Pero en general, si yo tengo una turbulencia baja, toda partícula se va para el fondo. ¿Qué quiere decir eso? Como estamos hablando de organismos autótrofos, fotoautótrofos, o sea que necesitan de la luz del sol, ellos necesitan permanecer en la parte de la columna de agua a donde llega la luz solar. Si ellos se van para la parte del agua, de la columna de agua donde no hay luz solar, pues van a perecer, van a morir, van a desaparecer. Cuando la turbulencia de la columna de agua aumenta, o sea, se empieza a mezclar la columna de agua, ¿qué pasa? Va a haber una mayor resistencia a esa partícula a caer. O sea que decimos que su tasa de sedimentación tiende a disminuir, ¿cierto? Porque hay una resistencia, ya no va a caer tan deprisa. Y cuando tenemos una turbulencia mayor, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que los elementos que están en esa columna de agua van a ser resuspendidos a cada tanto tiempo. Y eso va a garantizar que las especies o esos organismos puedan permanecer por más tiempo en estas capas más superficiales y aprovechar la luz del sol, y esto también va a garantizar que los nutrientes también sean disueltos. ¿Okay? Esto es un problema, por ejemplo, cuando se crean los embalses. Tengo el río lleva su percurso, él va mezclando cosas en su percurso, nutrientes y otros elementos disueltos, y también el fitoplancton, algunos organismos fitoplanctónicos. Obviamente en ríos la biomasa que yo puedo encontrar de fitoplancton es menor y va a depender bastante de la, ¿cómo se dice? Façon, ahí se me olvidó la palabra en español, de la masa de agua que ustedes tienen ahí. Cuando yo coloco la represa, pues la velocidad del agua disminuye. Como la velocidad del agua disminuye, ¿qué pasa en las zonas donde yo tengo la zona del lago, de la represa o del embalse? Todo se va para el fondo. Y por eso los embalses son trampas de nutrientes. El agua que va después de la represa, pues ya ha perdido un montón de sólidos disueltos, incluyendo los nutrientes. Y por eso está el caso del río Paraná, que ustedes pueden ver, ¿no? Por esa disminución en la velocidad, se van quedando nutrientes, otros sólidos disueltos. El siguiente embalse que pasa hace lo mismo, y así encontramos unas piscinas. O sea, es totalmente transparente por esas trampas. O sea que la turbulencia es un factor bastante importante, tanto para la dinámica de los sólidos en general como para el fitoplancton. Claro, si yo tengo una turbulencia muy alta, pues el fitoplancton no va a tener tiempo de reproducirse. Este es una práctica que hicimos acá en el laboratorio de fitoplancton con la gente de maestría y doctorado. Esto fue del año 2017, creo, 16, no me acuerdo. Esta
Esta práctica la aprendí, algo parecido lo hicimos con Melissa en un curso al que fuimos allá en Uruguay. Acá nosotros le dimos otro toque para aprovechar un poquito más. Entonces, aquí nosotros queríamos ver o testar el efecto que tenía la turbulencia sobre la forma y el tamaño de los organismos fitoplanctónicos. Entonces existe este trabajo que fue publicado en 2003 de esta persona que es bastante importante en el mundo del fitoplancton, Judith Padisach, y ella lo que hizo fue un trabajo para evaluar las propiedades de sedimentación de diferentes formas de fitoplancton. Entonces tomó algunas figuras en PVC, las mandó a diseñar. Ustedes ven aquí algunas especies, este es el Ceration, otras especies, y formas, digamos aquí formas esféricas, otras formas más filamentosas, con la misma masa, la misma cantidad de masa, aquí está la misma cantidad de masa que aquí, hizo diferentes formas para ver cómo esa variación o esa relación entre la masa y la superficie de contacto influenciaba esa velocidad de caída. Nosotros hicimos lo mismo, pero entonces nosotros no teníamos modelos en PVC, utilizamos otros materiales. Bueno, entonces aquí mostrando que nosotros hicimos lo mismo, pues acá tenemos nuestro acuario, nuestra columna de agua, de nuestro líquido, y comenzamos a colocar esas figuritas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros hicimos un montón de algas, algunas más bonitas que otras. Ahí todas las personas del laboratorio colaboraron. Y también hicimos lo mismo, ¿no? Entonces, con la misma cantidad de masa, hicimos unas formas más de resorte, más apretadito, más suelto, como ven ustedes acá, mucho más suelto como esto. Y esto lo hicimos en, dice acá, porcelana fría. Acá le dicen biscuit, en Colombia le dicen porcelanicrón, masa fría, pero esto se endurece. Plastilina, de plastilina. Esto se endurece. Esto es una masa bastante barata. Ah, ya. Ustedes la trabajan, después la sueltan, la dejan un poquito y ella queda dura. Queda como, con eso hacen artesanías, yo he visto. Entonces es bastante barato también para practicar y para jugar pues en clase. Y como ese medio viscoso, se puede utilizar, nosotros utilizamos detergente líquido, ese detergente para lavar platos. Entonces agarramos compramos los potecitos grandes y los colocamos ahí. Y la ventaja de estas prácticas es que se puede usar varias veces. Entonces ahí comenzamos con los estudiantes de doctorado y maestría, comenzamos a colocar las diferentes algas. Entonces acá esto es un modelo, se supone que de Micrasterias, es una alga grande, con bastante superficie, solo para ver lo que pasaba. Y íbamos discutiendo con las personas qué pasaba con las características de las algas que estábamos colocando en ese medio viscoso. Entonces, por ejemplo, aquí aparece esta alga que es más pesada, entonces decíamos que es una diatomea, una Basilarophysia, como estaba mostrando Melissa. Y esas algas, por ejemplo, tienen una alta tasa de sedimentación. ¿Por qué? Porque, como Melissa les mostró, ellas tienen una estructura externa que es de sílice. Y el sílice es pesado. Entonces yo esperaría que una alga con esas características, pues se vaya rápido para el fondo. Entonces ustedes pueden pensar, o sea que si yo tengo, por ejemplo, una laguna o un embalse, donde la mezcla es pobre, o sea, es una piscina de nuevo, pues yo esperaría que un alga de ese tipo, que son pesadas como las Basilarophysias, pues no las voy a encontrar ahí. Y al contrario, si yo llego en un ambiente que está medio parado a simple vista y encuentro esas algas que son pesadas, yo podría decir, ese ambiente probablemente tiene mezcla de su columna de agua, porque estas algas son pesadas. ¿Sí? Bueno, entonces acá colocamos esa que es pesada y aquí va cayendo de a poquito esta alga que tiene mayor contacto con la superficie, su superficie tiene mayor contacto con
con la columna de agua, pues va a demorar más en caer. En este caso decíamos que era un modelo de una cianobacteria bien chiquitica que se llama esnovela. Entonces, este tipo de práctica es bastante interesante porque con un principio tan simple, esto nos permitió discutir con los estudiantes de doctorado y de maestría de nuevo, esas adaptaciones que tienen los diferentes grupos del fitoplancton. Esto fue en 2017, sí. Yo por ahí les puedo dejar bueno, ustedes van a quedar con esta grabación, pero también les puedo dejar el modelito. Perdón, el link para que entren al YouTube. Bueno, entonces aquí, resumiendo, tenemos que va a ser bastante importante la disponibilidad de luz. Claro, hay organismos fitoplanctónicos que son más sensibles a la disponibilidad de luz. O sea, si tengo poquita luz, algunos organismos no sobreviven. Y si tengo una alta intensidad de luz, que también puede ser perjudicial para algunos organismos, ¿sí? Porque pueden presentar fotoinhibición en su fotosistema. Algunas algas pueden sobrevivir más a esa, o pueden resistir más esa intensidad. Por ejemplo, las cianobacterias. Las cianobacterias, ellas tienen unas, ay, se me olvidó el nombre, citonemina. Es una sustancia que ellas tienen en su parte externa que les permite, por ejemplo, resistir la radiación UV. ¿Sí? Esas cianobacterias también, por ejemplo, algunos organismos filamentosos, los organismos filamentosos, ellos tienen una mayor superficie de contacto con el agua y pues, con lo que medio que la rodea. Entonces, esos organismos pues están más adaptados para sobrevivir a condiciones de baja luminosidad, porque como tienen mayor contacto con la superficie, pues pueden absorber de diferentes partes los fotones. El pH es bastante importante para algunos organismos. Podemos encontrar que en aguas ácidas vamos a encontrar determinados grupos de organismos, en aguas básicas otros grupos de organismos. La salinidad también es súper importante porque puede activar, por ejemplo, que algunas algas creen una biomasa gigantesca, creen floraciones, se llama esa explosión poblacional, blooms en inglés si se quiere, ¿okay? Y que pueden tener unos casos bastante interesantes, como en el caso de algunos dinoflagelados, que en casos de alta salinidad en Estados Unidos, aquí no traemos ese caso, ya han mostrado que pueden aumentar su población y causar algunos problemas, por ejemplo, matando peces. Y la temperatura. La temperatura es bastante importante porque mayor temperatura, las algas van a tener un metabolismo más rápido. Y eso va a favorecer especialmente a las cianobacterias. Las cianobacterias se dan muy bien y su metabolismo es mucho más rápido y mucho más eficiente que otros grupos en temperaturas altas. Ahora imagínense, voy a mostrar más adelante, casos en los que yo tengo una alta temperatura y una alta concentración de nutrientes. Y una turbulencia baja. Eso es una fiesta para las cianobacterias. Porque como vimos, con baja turbulencia, todo el mundo se va para el fondo, pero las cianobacterias tienen estructuras, esas vesículas de gas que yo les comentaba, que les van a permitir flotar y dominar sobre las otras algas. Pero bueno, una cosa importante como estamos hablando o estamos orientándonos acerca en el camino de la consultoría, de la calidad del agua, es importante entender dos cosas. Primero, que los filtros ambientales, o sea, esas características ambientales de las que estamos hablando, van a determinar las especies que yo encuentro en un determinado sitio, ¿cierto? Si yo tengo alta concentración de nutrientes, cianobacterias. Si yo tengo una alta turbulencia y una alta concentración de sílice, por ejemplo, las diatomeas, porque necesitan sílice para su estructura externa, sus frústulas. Pero también, como hemos hablado aquí como tácito, lo hemos tratado tácitamente, las especies también impactan el ambiente y ese es el link que nos da con esa parte de calidad del agua.
Y es que existen dos paradigmas en la ecología. El paradigma tradicional, que es el que se ha tratado por mucho tiempo, en el que el ambiente, o sea, la temperatura, la concentración de nitrógeno aquí, el pH, esas condiciones, esos filtros ambientales, esas condiciones ambientales, esos recursos, por ejemplo, van a tener un impacto en la diversidad. Pero a su vez, debemos entender que esas especies tienen ciertas características y esa diversidad puede tener un impacto en el ambiente. Esto